Juan Pedro Baigorri Velar nació en Concepción del Uruguay en 1891 y murió en el 72 en Buenos Aires. Fue un ingeniero argentino conocido por, supuestamente, haber inventado la máquina de hacer llover. Hijo de un militar nacido en Concepción del Uruguay, Velar estudió en el Colegio Nacional y luego viajó a Italia, donde se recibió de ingeniero y se especializó en geofísica en la Universidad de Milán. Trabajó en varias compañías de combustible, con los cuales recorrió varios países y realizó investigaciones sobre el suelo, etcétera, básicamente explotación petrolífera. En 1929 fue convocado por Enrique Mosconi para formar parte de la recién creada YPF. Baigorri viajó de Estados Unidos y se estableció definitivamente en Argentina. Según le relató al diario Crítica, el origen de su invención, la máquina de hacer llover, se dio de manera casual. En 1926, dice él, mientras trabajaba en Bolivia en la búsqueda de minerales utilizando un aparato de mi invención, noté algo curioso. Cuando conectaba el mecanismo y este se ponía en funcionamiento, se producían lluvias ligeras que me impedían trabajar. Me llamó la atención el fenómeno y consideré que estas pequeñas lluvias podían ser originadas por la congestión electromagnética que la irradiación de mi máquina producía en la atmósfera. Siguió estudiando y perfeccionando su invención, mudándose incluso de su casa en el barrio de Caballito para evitar que la humedad dañara sus aparatos. El aparato de las lluvias se conformaba con una caja del tamaño de un televisor de 14 pulgadas de los de antes, una batería eléctrica, una combinación de metales radioactivos fortificados con el aditamento de sustancias químicas y dos antenas de polo negativo y positivo. Estas antenas se encargaban de dirigir las emisiones electromagnéticas que provocaban la congestión atmosférica y la lluvia. Se presentó en las oficinas del Ferrocarril Central Argentino con el fin de dar a conocer el aparato y que dieran fe de su eficacia. El gerente de la empresa le propuso que hiciera llover en Santiago del Estero, provincia que en ese momento atravesaba una de las peores sequías de su historia. En noviembre de 1938, Baigorri viajó junto al representante de la empresa, Hugo Miatello, a la localidad de Pinto, en Santiago del Estero. Según Miatello, cuando se encendió la máquina, el viento cambió de dirección, se nubló y 12 horas después se produjo un leve chaparrón. Baigorri continuó desarrollando un dispositivo de mayor potencia y el 22 de diciembre viajó a Santiago del Estero, capital, donde el gobernador le facilitó una instalación para la máquina. Tras 55 horas de funcionamiento, cayeron 60 milímetros de lluvia en la capital. A su regreso a Buenos Aires fue recibido con gran notoriedad, siendo apodado el Júpiter moderno o el mago de Villaluro, y realizando entrevistas para varios medios nacionales e internacionales. Incluso un ingeniero estadounidense le ofreció comprarle la patente, a lo que Baigorri se negó asegurando: soy argentino y quiero que mi invento beneficie a mi país. Recibió críticas, por supuesto, y como respuesta a esas críticas, publicó lo siguiente. Dice así: como respuesta a las censuras a mi procedimiento, regalo una lluvia a Buenos Aires para el 3 de enero de 1939. El día 30 de ese mes mantuvo una reunión de carácter confidencial con el ministro de Agricultura. Luego de esa reunión y como broma, le compró un paraguas y se lo envió al director de meteorología. Ese mismo día encendió la máquina mientras en su casa se congregó una multitud a pedirle que no agüe las fiestas de fin de año. Baigorri decía que tenía que regular la energía del aparato para no convertir a la ciudad en un ciclón tormentoso y que llovería entre el 2 y 3 de enero. Finalmente, en la noche del 1 de enero, el cielo se nubló y a las 5 de la mañana del 2 de enero cayó un fuerte chaparrón con características de temporal. Este acontecimiento mereció la tapa de los principales periódicos como Crítica y Noticias Gráficas. Luego de ese éxito, Baigorri viajó a Carué, localidad que sufría de una sequía tal
que se había vaciado el lago Epecuén, y el 7 y el 8 de febrero, se desataron dos tormentas eléctricas que hicieron desbordar el lago. Bueno, después hizo llover en San Juan, Caucete, hizo llover en Córdoba, donde hizo que el dique San Roque superara el nivel de los 35 metros en el dique, y en el 1953 en La Pampa. Sin embargo, Mendé dejó de convocar al ingeniero y este se negaba a develar las bases del funcionamiento del invento. Esto provocó que Baigorri se recluyera, ya que jamás dijo el funcionamiento de su aparato, además de establecer que solo él podía manejarlo. Nunca más realizaría demostraciones públicas y con el tiempo la opinión pública se olvidó de él. Volvé, Baigorri, que te perdonamos. Este creador de Frankenstein argentino, y digo Frankenstein a propósito, porque son el producto también, si se quiere, de una época donde había un entusiasmo muy grande por el tema de la electricidad. Si vos te fijás, en el caso de Frankenstein, lo que lo traía a la vida al monstruo ese era lo que le daba la vida era la electricidad. Vos fíjate cómo ahí hay un concepto hasta teológico, ¿no? De que el espíritu, el alma es electricidad. Y se creía en eso y en el magnetismo, había pruebas de magos que hacían dormir gente, hubo el auge de la sugestión y por medio de la sugestión a través de presuntas ondas magnéticas, ideas que no se han descartado del todo si vos te fijás hasta el día de hoy. Yo quisiera hoy traerte un delicioso, delicioso texto de la Biblia, de la pluma del apóstol Pablo, aunque citando una idea directa del profeta Isaías, en 1 Corintios 2:9, donde él dice, hablando de esta sabiduría, ¿no?, que es tan necesaria hoy, esta sabiduría que aún los poderosos de este mundo no entienden, hoy que Donald Trump está internado, habiendo desoído todas las sugerencias sobre el tema de la enfermedad que estamos sufriendo en el mundo entero, dice Pablo que esa sabiduría se nos ha regalado a nosotros. Mirá cómo lo dice. Sino, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y con el fin de animarte a creer en Dios y a profundizar tu fe en Dios y a confiar en Él y a dejar abierta en medio de esta época, hoy, del desastre de la sequía y del coronavirus y de los problemas políticos y económicos y no sé qué otros tantos más puede haber, que nosotros bajemos un cambio, nos serenemos, nos pongamos delante de Dios para recibir las cosas que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza, pero que Dios tiene preparado para nosotros. Y culmino mensaje de hoy diciendo con todo respeto y pidiéndote permiso para hacerlo, leerte este texto de 1 Corintios 2:9 de vuelta, pero cambiándole las palabras según un criterio mío personal, nada científico, para que tengas una comprensión diferente de este texto. Como diría Pablo, sino como está escrito. Cosas inauditas que nadie nunca ha visto, ni se le ha ocurrido, son las cosas que Dios está preparando para sorprender a los que lo aman.